Para nuestra asesoría jurídica, hoy de nuevo con el despacho de abogados Nicolás Emery, y hoy por eso nos acompaña, ya lo podéis ver también a través de nuestro Facebook Live, la abogada, la letrada Neus Lafuente. Neus, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Hoy para hablar de la ley de segunda oportunidad. Exacto, vamos a hablar de la ley de la segunda oportunidad, que yo creo que ahora mismo es un tema súper interesante para muchísimas personas y para muchísimas familias que vean que están en una situación de deuda o que vean que probablemente dentro de poco tengan una deuda que no podrán asumir. Entonces, creo que es un tema que le puede interesar a muchísimos oyentes. Lo voy a intentar explicar lo más fácil posible, es un poco extenso, pero lo voy a intentar resumir lo mejor posible. Seguro que lo logramos. En primer lugar, hay que explicar, ¿no?, qué es la ley de segunda oportunidad. Exacto, es una solución, básicamente. Es una solución para las personas físicas, es decir, no va destinada a empresas, que tengan, pues lo que he dicho, una deuda o presente o inminente, que vean que no van a poder hacer frente. Entonces, esta ley es una ley que surgió en el año 2015 y lo que hace es darte, pues, la oportunidad de cancelar tus deudas. Obviamente tienes que cumplir unos requisitos para que eso se pueda llevar a cabo, pero si cumples estos requisitos podrás llegar a exonerar las deudas que tienes pendientes. ¿Y cuáles son esos requisitos? Bueno, es demostrar primero que no tienes patrimonio o que el patrimonio que tienes no es suficiente para hacer frente a esa deuda. También demostrar que has liquidado al máximo tu patrimonio y que has intentado pagar esa deuda que tenías. Luego, no puedes superar los 5 millones. Es difícil que una persona física supere una deuda de 5 millones, pero bueno, se puede dar el caso. Se puede dar el caso. Luego tiene que haber dos acreedores diferentes, ¿vale? No puedes tener la deuda en una misma persona, en una misma entidad, lo que sea. El requisito, yo creo que más importante, aunque todos son obligatorios, es que exista buena fe. Tiene que haber buena fe por parte del deudor, tiene que haber intentado obligatoriamente llegar a un acuerdo extrajudicial con sus acreedores. Luego, no se puede haber acogido durante los últimos 10 años a esta ley. No se le puede haber declarado culpable en un concurso anteriormente, no puede tener antecedentes penales de cierto tipo, es decir, contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, hacienda pública, seguridad social, falsedad documental y derechos de los trabajadores. Y no puede haber rechazado una oferta de trabajo que se adapte a sus condiciones en los últimos 4 años previos a la solicitud. Estos son los 8 requisitos que se tienen que cumplir para poder acceder a esta segunda oportunidad. Que no son pocos, pero supongo que por eso mismo es esa ley, ¿no? Segunda oportunidad, es para que no se aproveche la pillería, ¿no? Para evitar deudas. Exacto, y sobre todo recalcar esto, la buena fe. Tiene que existir buena fe por parte del deudor. ¿Y quién se puede acoger a este tipo de...? Bueno, se puede acoger cualquier persona física, da igual si eres asalariado, da igual si eres autónomo, si eres funcionario, cualquier persona física que tenga una deuda. ¿Y cuánto se tarda en resolver este tipo de ley de segunda oportunidad? Esa es una muy buena pregunta. Bueno, como he dicho, existen 2 fases. Existe la fase extrajudicial y luego existe la fase judicial. La fase extrajudicial sí que está tasada por ley y tiene que durar como máximo 2 meses. El problema es cuando no se consigue llegar a un acuerdo en esa fase y pasas a la fase judicial. Ahí sí que el tiempo es indeterminado y dependiendo del juzgado en el que te toque, del colapso del juzgado, entonces puede tardar un poquito más. Vamos, que va por fases, entonces vamos a desgranar cuáles son esas fases y en qué consisten. Exacto. Bueno, primero, como he dicho, la fase extrajudicial. La fase extrajudicial consiste primero en una primera reunión entre, bueno, el cliente y el abogado, explicar las condiciones, beneficios, bueno, que tenga en cuenta todas las condiciones que tiene que cumplir. Luego se va al notario, en el caso sobre todo de las personas que sean asalariadas o funcionarios, se va al notario. En el caso de que seas empresario, es decir, seas autónomo, se va al registrador mercantil, ¿vale? Se acude ahí y se inicia un acta para que conste que tú estás intentando llegar a un acuerdo extrajudicial. Posteriormente, lo que hace el notario o el registrador es una junta con todos los acreedores y con el deudor para intentar llegar a un acuerdo. Y para eso se nombra a un mediador concursal, que es el que intenta, pues, como dice el nombre, ¿no?, mediar entre deudor y acreedor. Se establece un plan y un calendario de pagos y si se llega a este acuerdo, la fase termina aquí, todos contentos y ya está. Ahora, no es lo común. Lo común es que no se llegue a un acuerdo y entonces se tenga que pasar a la fase judicial. Claro, la más engorrosa, ¿no? Exacto.
En la fase judicial, ¿qué pasará? Pues bueno, tienes que presentar la solicitud ante el juzgado que te corresponda, si eres, pues como he dicho, autónomo, ante el mercantil, y si no, juzgado de primera instancia. Entonces tienes que presentar muchísima documentación, que esto yo lo estoy viendo ahora con los clientes que llevamos estos casos, los pobres los tengo todo el día requiriendo más documentación y más documentación. Presentamos la documentación y entonces se inicia el concurso de acreedores. Se sustituye al mediador por un administrador concursal, que es el que emite, por así decirlo, todos los informes al juez, ¿no? Pues te hace un informe de todos los bienes que tienes, de tus cuentas, bueno, prácticamente de todo, y también un listado de los acreedores y lo que debes a cada uno de ellos. Se presenta una propuesta de convenio más o menos parecida a lo que pasó en la fase extrajudicial, y si se aprobase, pues entonces, genial, se dicta sentencia y termina ahí el procedimiento. Que no se llega a ese acuerdo, entonces se entra a la fase, que esta es la fase un poco más complicada, ¿no? Que es la fase de liquidación. En la fase de liquidación lo que pasa es que cualquier bien que tengas que pueda hacer frente a esa deuda, pues se va a subastar. Si ha pasado todas estas fases, se han subastado todos los bienes posibles y aún así sigues teniendo deuda, ahí es cuando se solicita la exoneración de la deuda. Entonces, tú ya has pasado todas las fases, lo has intentado pagar de todas las formas posibles, se ha demostrado que existe buena fe por tu parte, que has intentado pagar, que has intentado solucionar este problema, no has podido, entonces se solicita la exoneración de la deuda y lo normal es que te la concedan y entonces esa deuda no la pagarás, ni ahora ni en el futuro. Sí que hay que tener en cuenta que durante los 5 años siguientes a esa exoneración de la deuda figurarás en un registro, que es el registro público concursal, que bueno, eso en el caso pues luego posterior de querer pedirte un préstamo o algo así, pues lo tendrán en cuenta. Y luego que el administrador concursal te seguirá acompañando durante los siguientes 5 años. Ya no será la misma figura en el sentido tan estricta como antes, que era durante el procedimiento te tutela todos tus bienes, te administra tu patrimonio, te administra todas las cantidades que puedes gastar, que no puedes gastar, te autoriza todo. Aquí ya no sería tan exigente, pero sí que es verdad que para ciertas cosas, como por ejemplo pues una compraventa de una casa o una solicitud de préstamo, sí que necesitarías lo más probable la autorización durante esos 5 años siguientes. Claro, para que se muestre, siempre se siga demostrando esa buena fe, que yo creo que es lo que tiene que quedar claro, ¿verdad? En esta ley de segunda oportunidad. ¿Desde qué momento, eso sí, se congelan las deudas e intereses? Bueno, se cancelan desde el inicio del proceso concursal. Desde que inicias el proceso se paraliza cualquier ejecución que te vayan a hacer y también se congelan los intereses que tenían previstos. Y en el caso de acuerdo extrajudicial, ¿tienen que estar presentes todos los acuerdos, ¿tienen que estar de acuerdo todos los acreedores? No, es suficiente con que el 75% de los representantes de la deuda estén de acuerdo. Como hemos dicho, tiene que haber obligatoriamente 2 acreedores. Pero si, por ejemplo, tú tienes una deuda con uno de, pues, del 80% de tu deuda es con uno y el 20% es con otro, es suficiente con que ese acreedor del 80% esté de acuerdo en ese acuerdo extrajudicial. ¿Y cuál es la función del notario en este proceso? Bueno, es una función importante, ya que es el que inicia, por así decirlo, todo el proceso extrajudicial. Entonces es el que lleva a cabo el acta de acuerdo extrajudicial, que ahí es importante para demostrar eso, reiteramos, la buena fe, ¿no?, que has intentado llegar a ese acuerdo. Es el que celebra la junta y el que intenta pues que se llegue a un acuerdo a través del mediador concursal. Es importante esta figura. En el caso, como he dicho antes, de que fuera autónomo, lo haría el registrador. Es lo mismo. Pero... ¿Y la función del juez? La función del juez, al final, pues como siempre, tutelar el proceso, estudiar todos los informes que le remita el administrador concursal y dictar sentencia. Técnicamente es un auto lo que se dicta, pero bueno, es lo mismo. Para que nos entendamos, se dicta sentencia, que es una frase que queda muy bien siempre. Exacto. ¿Y la función del mediador mediador concursal en este caso? La función del mediador concursal en la fase extrajudicial es mediar entre acreedores y deudor, y en la fase judicial, pues al final lo que tiene que hacer, como he dicho antes, es administrar todos los bienes del deudor, dar autorización. Uno de los documentos, por ejemplo, que se tiene que entregar al principio de la solicitud es
un presupuesto aproximado de lo que tú gastarías mensualmente, porque al final cuando tú inicias el proceso, el administrador tiene que saber cuánto dinero te puede dar aproximadamente al mes. Esta es la parte, ¿no?, un poco pues negativa de este proceso, que vas a estar siempre tutelado y administrado. Entonces su función es administrar las cuentas, el patrimonio, y luego emitir los informes que le solicite el juez. Claro, porque esa persona tiene que seguir viviendo, ¿no? Entonces una serie de ingresos tiene que tener que Claro, poder manejar. obviamente no es te lo quitamos todo y entonces paga la deuda, no, siempre te va a quedar pues lo necesario para vivir. ¿Y la función que más de cerca te toca como abogada, cuál es? Bueno, la primera es reunirte con el cliente y explicarle todo esto, pero de forma más detallada. Ver sobre todo si cumple con los requisitos, con esos 8 requisitos que hemos dicho, porque, claro, si no cumples con eso ya directamente, pues este procedimiento no es para ti. Luego, bueno, explicarle los riesgos y los beneficios, porque como he dicho, esto no es magia potagia, o sea, no todos son beneficios. Al final, pues tiene cosas negativas, como esto, pues la administración de tus bienes por otra persona, ¿no? Luego también acompañarle durante todo el proceso, porque nosotros ahora mismo estamos llevando unos cuantos casos de estos y siempre surgen dudas continuas. Y luego, sobre todo, llevar a cabo la parte de gestión documental, porque como he dicho, es mucha gestión documental, primero en el notario, luego con los mediadores, con los administradores y con los jueces. Entonces, sobre todo la parte de gestión. Y hablamos también de las personas que se pueden acoger a este tipo de a la ley de segunda oportunidad. ¿Se puede acoger cualquier persona independientemente de su sueldo? Sí. No es una cosa que digas, bueno, tienes que cobrar 1.000 euros y si no cobras 1.000 euros no puedes acceder a eso. No, cualquier persona independientemente del sueldo. Puedes tener un sueldo altísimo, pero tener también una deuda altísima y no poder hacer frente a eso. Puedes estar desempleado, obviamente, también te puedes acoger. Es independiente. Lo único es lo que hemos dicho, los 5 millones no puedes superarlos y no existe un límite, por así decirlo, no existe un límite mínimo, no lo establece la ley, pero es verdad que no es común que sea una deuda pues de 2.000 euros, 3.000 euros, 4.000 euros. Para eso es más recomendable intentar negociar directamente un acuerdo extrajudicial. Claro. Lo normal y lo común es que tengan una deuda pues ya relativamente alta, pues de unos 15, 20.000 euros, y a partir de ahí intentar negociar y luego ya, si no, pasar a la fase judicial. ¿Y cómo se ve afectado el patrimonio de uno cuando se acoge a este tipo de ley? Bueno, generalmente se ve afectado, o sea, en el mayor de los casos siempre se ve afectado, sobre todo si el patrimonio es superior a la deuda que tienes. Si el patrimonio es superior a la deuda que tienes, lo van a liquidar, en la fase de liquidación lo van a subastar. Entonces, la recomendación, para mí, en mi opinión, creo que lo más inteligente es liquidarlo tú primero y ya acogerte a esta ley cuando ya hayas liquidado todo tu patrimonio. Entonces, lo más seguro es que quede afectado. Si tu patrimonio es inferior a la deuda que tienes, en ese caso sí que lo podríamos llegar a salvar, ¿no? Como por ejemplo en el caso de una vivienda habitual, pues seguramente lo puedas salvar. Pero si tienes mucho patrimonio, lo recomendable es primero liquídalo, intenta pagar al máximo la deuda que tengas y luego ya pues ya te acoges a esta ley. ¿Y hay que dejar de pagar todas las deudas? Bueno, a ver, es que lo normal y lo lógico es que tú ya cuando acudes a asesorarte para este tema es que o ya no puedes pagar o ya ves que dentro de muy poquito no podrás pagar. Entonces, sí, las deudas las vas a dejar de pagar básicamente porque no vas a poder. Claro. ¿Y qué ocurriría si me demandan los acreedores mientras estoy en este procedimiento? Nada, no pasaría nada. Se quedaría en suspenso, más que nada porque ya se están juiciando por esta vía, entonces no pasa nada. Eso no quiere decir, hay que aclarar, que no te puedan demandar por otras cosas. Claro. Pero... Sí, pues claro, para que no se acumulen las demandas del mismo asunto, pero solo en el caso de esos acreedores no te va a afectar para nada. Faltaría más, ¿no?, que acogernos a este concurso y luego fuéramos inmunes para hacer cualquier otra cosa. No, pero para que quede claro. ¿Y puedo seleccionar las deudas que presentar a este concurso? No, tienes que presentarlo todo. Es decir, da igual la deuda que tengas. Puedes tener una deuda súper alta y luego tener una deuda de 500 euros. Se tiene que presentar todo. No puedes seleccionar. Precisamente volvemos a la buena fe, la transparencia. Es intentar pues decir, oye, presento todo lo que tengo y se intentará, pues de la mejor forma posible, se intentará solucionar. Volvemos al tema de la buena fe. ¿Qué pasa si tengo patrimonio oculto y se cancelan las deudas? Bueno, este es un tema muy importante.
si tú tienes patrimonio oculto y se te ha cancelado la deuda, lo que va a pasar es que te van a revocar el concurso. Entonces, vas a tener que pagar toda la deuda que tenías y además de eso vas a tener que pagar los intereses legales, con lo cual no es muy recomendable que tengas patrimonio oculto. ¿Y si debo a Hacienda y a la Seguridad Social, puedo acogerme a esta ley? Sí, en el caso de la deuda pública también es posible. Lo que pasa es que es verdad que se regula de una forma diferente. La ley lo que dice es que se va a hacer un calendario de pagos durante 5 años, se va a repartir la deuda en 5 años y se va a intentar pagar esa deuda en ese tiempo. En el caso de que en esos 5 años tú aún así lo hayas intentado y no hayas podido pagar toda la deuda, lo que pasará es que se te cancelará la parte restante. Pero sí que establece estos 5 años. Ahora, eso sí, no quiere decir que no haya sentencias de jueces que te exoneran toda la deuda sin esos 5 años. Sí que las hay hoy en día. Puede pasar, puedes tener la gran suerte de que te pase eso, pero la ley no lo recoge de esta forma. Y bueno, nos queda muy poquito tiempo, pero hay un par de detalles que comentar. ¿Qué pasa si esa persona es copropietaria de un inmueble? Bueno, depende del valor del porcentaje de este inmueble que tú tengas. Si tienes un valor, pues el valor de tu copropiedad es superior a la deuda que tienes, pues obviamente pues se te liquidará y se subastará. En el caso de que no, pues lo más probable es que te puedas seguir manteniendo esta copropiedad. Decíamos que esas deudas se cancelan y no habría que hacer nunca frente a ellas, pero ¿qué pasa si me viene mejor fortuna en el futuro, me toca la lotería o cualquier circunstancia y poseo patrimonio, poseo dinero para pagar esas deudas? Es una buena pregunta. En este caso, bueno, lo que pasaría es que si a ti te viene mejor fortuna, pero te viene una mejor fortuna de lo que tú has dicho, ¿no? Me toca la lotería, pero me tocan 10.000 euros de lotería y mi deuda eran 50.000 euros, no te va a pasar nada. Te van a dejar esos 10.000 euros y disfrútalos. Ahora, si tú tenías una deuda de 50.000 euros, te toca la lotería y son 100.000 euros de lotería, lo más probable es que se revoque el concurso y se paguen las deudas. ¿En esos primeros 5 años que decías o siempre? Durante esos 5 años, segurísimo. Y luego habría que ver, ¿no? Muy bien, pues la última ya pregunta que te quería hacer es si se puede pedir un préstamo. Has dicho que entramos en como una lista de que no sé, de morosos o de personas sospechosas como mínimo. Bueno, entras en el registro público concursal. El registro público concursal lo que hace es simplemente que figura que te has sometido a esta ley. Entonces, ¿puedes pedirlo? Sí, lo puedes pedir. Tendrás que ir probablemente a tu administrador, le tendrás que decir que quieres solicitar el préstamo, él te dará la autorización, lo más probable, y el tema es luego si el banco te lo quiere conceder o no por figurar en ese registro. Muy bien, pues solo nos queda recomendar, ¿no?, a todas las personas que nos estén escuchando y que puedan tener una deuda, que acudan, por ejemplo, a vuestro despacho de abogados, Moya y Emery. Exacto, que vengan, este procedimiento. Estudiaremos el caso y les aconsejaremos lo mejor posible. Muy bien, pues Neus Lafuente, abogada del despacho de abogados Moya y Emery, especializada en derecho mercantil, societario y contractual. Muchas gracias por habernos acompañado en esta asesoría jurídica. Y ahora llamamos al jefe y comentamos un par de detalles. Exacto. Gracias y hasta la próxima, Neus. El Ayuntamiento ofrece un servicio de asesoramiento municipal para evitar desahucios de la vivienda habitual, ya sea de propiedad en régimen de alquiler. Ofrece intermediación con entidades financieras, la negociación en la fase posterior a la sentencia de desahucio, con el fin de evitar el desalojo, orientación sobre impagos en situaciones de pobreza energética y también acceso a la justicia gratuita. Si estás interesado en recibir este servicio que se presta en el Centro Municipal de Servicios Sociales de Palmanova, pide cita en Palmanova en el 971 13 26 45, en Santa Ponsa en el 971 69 3351 y en Son Ferrer en el 971 2301 42. El mejor transporte, el más seguro y el más rápido lo tienes a un solo clic. Descarga la aplicación móvil Un Taxi y déjate llevar por Taxis Calvia las 24 horas del día, los 365 días del año. O si lo prefieres, llámanos al 971 13 47 00. Taxis Calvia, ¿dónde quieres ir? Venga, pues seguimos en directo en esta asesoría jurídica y ahora vamos a conectar con Nicolás Emery desde el despacho de abogados también Moya y Emery para comentar algunas de las novedades en torno a las ayudas a autónomos y empresas que acabamos de conocer en las últimas horas y días. Nicolás, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Alejandro, muy bien. ¿Y vosotros cómo estáis? Muy bien, con ganas de que nos desgranes esas ayudas que presentaba esta semana el Consell de Mallorca, también novedades en cuanto a autónomos publicadas en el BOE el pasado miércoles. Cuéntanos.
Vamos a ver, las ayudas, que se publicaban el pasado 26, el martes pasado, que se le concede solamente estas ayudas al sector de restauración, o sea que no en esta primera jornada, para decirlo de alguna manera, no van las ayudas, no se les concede al resto de actividades como son los gimnasios y otras actividades que también han visto suspendidos su actividad, sino solamente se concentra en restaurantes, cafeterías y bares que estaban abiertos en el momento de la adopción de la última medida de nivel 4 por parte del gobierno balear, ¿no? Por lo tanto, solamente estos primeros es para este sector. La semana que viene, a partir del 1 de febrero, está previsto que ya se concedan las ayudas al resto de las actividades y se pueden ir solicitando. Muy importante para poder solicitar esta ayuda son, primero, que estar de alta en el centro de actividades en el momento de la decisión del cierre. Una de las cosas que está de alguna manera impidiendo que mucha gente pueda pedir o muchos establecimientos puedan pedir es que tienen que acreditar que están al corriente de pago tanto de sus obligaciones tributarias como de la seguridad social. Por lo tanto, aquellos que no han podido pagar los impuestos en este último mes, durante este mes de enero, pues posiblemente se vean limitada la posibilidad de poder tener acceso a estas ayudas. Aparte de esto, si una persona se encuentra en esta situación, que tiene deudas con Hacienda o bien tiene deudas con la Seguridad Social, la forma de solucionarlo es solicitando un aplazamiento de pago de las deudas, que normalmente la Seguridad Social está concediéndolo en un plazo de 3 o 4 días, y la agencia tributaria, depende de las deudas de que se traten, pues también está en un plazo de entre 5 y 10 días, dando la posibilidad de aplazar la deuda y dejar el expediente limpio del contribuyente. Lo único que pasa es que hay algunas deudas, como las retenciones de los alquileres, que no son aplazables. Por lo tanto, de alguna manera, están un poco mermadas las condiciones de muchos establecimientos para poder pedir estas ayudas, precisamente por no encontrarse al corriente de pagos con sus obligaciones. ¿Estas ayudas que las tramita el Consell de Mallorca? Estas ayudas los tramita el Consell de Mallorca, son muy fáciles de tramitar. Nosotros, digamos, ayer ya, como tuvimos noticias que el pasado miércoles, que era el primer día que se podían pedir, se habían solicitado cerca de 2.000, ya había 2.000 peticiones, y nosotros ayer, pues a todos nuestros clientes que pudieran optar para ello, también los solicitamos para que no se quedasen fuera, ¿no? Pero ya, es muy sencillo. Lo único que hay que tener es acceder a la página habilitada para esto, tener la famosa certificación electrónica para que te habilites y puedas mandar la documentación por esta vía, y apuntar el certificado de estar al corriente de pago, el certificado de estar de alta en el centro de actividades, que no olvidemos que no es lo mismo estar de alta en el centro de actividades a tener el local abierto. Por ejemplo, tú puedes haber decidido cerrar el mes de diciembre por vacaciones, y si mantienes el local abierto tienes perfectamente derecho a solicitar estas ayudas. Estas ayudas que son, decimos, las que tramita el Consell de Mallorca. La semana pasada recuerdo que nos decías que a partir del día 26 se iban a poder tramitar las ayudas que anunciaba el 15 de enero la presidenta del Gobierno, Francina Armengol. ¿Son estas o son una línea diferente? No, son estas que se pueden pedir, porque las otras de hace un mes, que también fueron del Consell de Mallorca, que fueron 1.500 euros, coincide en el importe de estas, que también son 1.500 euros, pero para un plazo de 3 meses. O sea que son un plazo son 4.500 euros de ayuda a fondo perdido y sin ningún tipo de justificación a acreditar. Son las que te comentaba, que empezaban el día 26. ¿Que son ayudas que van por concurso o por orden de llegada, siempre que se cumplan los requisitos? Yo supongo que hasta que se agote el dinero en el Consell, por riguroso orden de entrada, y no te aceptan la solicitud si
si no aportas toda la documentación vía telemático, o sea que va por riguroso orden de entrada. El presupuesto para estas ayudas son de 5 millones de euros. Bueno, hablamos también de las ayudas que puso en marcha el Gobierno Balear para autónomos y autónomas en julio, después una segunda convocatoria en otoño. Desde el IFOC nos decían esta semana que han empezado esta semana a gestionar las 110 solicitudes que aún quedan por tramitar desde julio. ¿Cómo lo ves? Pues mira, estas ayudas, como ya te comentaba, digamos, el Gobierno Balear y la maquinaria que pusieron, además había muy poco presupuesto y se aprobaron muy pocas ayudas. Me parece que prácticamente en un día se agotó se llegaron peticiones suficientes para agotar el presupuesto entero, lo que estaba previsto. Digamos, no fue una iniciativa muy positiva. Ha habido otras ayudas como estas y como las de los autónomos por cese de actividad que son mucho más atractivas, compatibles todos ellos entre sí, pero que están siendo mucho más ágiles que las otras a la hora de obtener el dinero. Y también leíamos esta semana en el BOE que se han flexibilizado las condiciones y los requisitos para que los autónomos, sobre todo de temporada, puedan acceder a ese cese de actividad por parte del Gobierno. Bueno, vamos a ver. Sí, se ha flexibilizado de alguna manera. Lo único que siguen siendo los mismos requisitos que teníamos hasta el trimestre pasado, que en un principio las exigencias era que tuvieras una reducción de volumen de ventas con respecto al trimestre del año 19, mismo trimestre del año 2019, del 75%. Lo que se ha hecho es que en esta última comunicación solo se exige que tengas una reducción del 50% de tu volumen de operaciones con respecto de comparación del último trimestre del año 2019 con este periodo que se avecina hasta el 31 de mayo. Y esto pues se piden, se presume que todas las peticiones y todas son totalmente ciertas, y después si uno ve que no ha cumplido los requisitos que se exige, que es la reducción del 50% volumen de ventas, pues de forma voluntaria puede hacer la devolución de estos fondos, y si no lo hace y viene la inspección de la mutua que vendrá a controlarlo, pues le solicita que si no ha cumplido los requisitos, que en un plazo de 10 días pues devuelva el dinero sin ningún tipo de sanción ni intereses de demora. A partir de esa fecha de 10 días pues ya empezará a funcionar lo que es la sanción y los intereses. Muy bien, Nicolás, ¿algún otro tipo de ayuda o consejo que le podamos dar a los empresarios, empresarias, autónomas que nos estén escuchando? Bueno, yo lo único que les diría que se den prisa a hacer la petición de las ayudas, porque el dinero se acaba pronto, y por otro lado que los otros sectores que tienen derecho a hacer la petición, pues que esté al tanto para la semana que viene, en el momento que se abra el plazo, pues que no pierdan el tiempo y que vayan y hagan la petición. Muy bien. ¿Otros sectores, sobre todo escuelas de danza, por ejemplo, o gimnasios? Gimnasios y escuelas de danzas. De momento no lo pueden pedir, pero la semana que viene ya lo podrán pedir. Muy bien. Pues Nicolás Emery, desde el despacho de abogados Moya Emery, como siempre, muchísimas gracias y buen fin de semana. Igualmente, Alejandro. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Hasta aquí llega nuestro consultorio jurídico, nuestra asesoría jurídica de hoy viernes, hablando con la abogada Neus Lafuente de la ley de segunda oportunidad y también con Nicolás Emery sobre las ayudas a las empresas, las diferentes líneas de ayudas, tanto desde entes locales, autonómicos como estatales, para hacer frente a esta complicada situación económica que se ha abierto a raíz de la llegada de la pandemia. Conectamos con el tramo final del informativo de nuestros compañeros y compañeras de IB3 Radio y enseguida ya está por aquí Tino Martínez para un programa más de la agenda web. Con Núria Ferrer repasamos todo lo que está por llegar este fin de semana. La Covid Menorca diuen que són políticament independents i que hem de dir que hem vist algun representant de Vox a l'inici de la marxa. Gràcies, Jordi, per aquesta darrera hora en directe des de Menorca. Més notícies. CaixaBank tanca 2020 amb un benefici de 1.381 milions d'euros, un 19% manco que l'any anterior, després de fer una provisió extraordinària.